Hola, hola. El día de hoy estoy aquí con ustedes para tratar de explicar en un tiempo muy breve un acontecimiento de la historia de nuestro país, la Revolución Mexicana. Me voy a tratar de apurar porque tenemos muy poquito tiempo, entonces trataré de ser lo más breve posible. No podemos comenzar a hablar de la Revolución Mexicana sin antes mencionar a un personaje súper importante en la historia de nuestro país, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, en el llamado Porfiriato, que duró más de 30 años, fue un presidente que no se le cataloga ni como héroe ni como villano. Si bien su periodo de gobierno sí estuvo lleno de tiranía, fue un presidente que a nuestro país lo llenó de una estabilidad política y económica muy importante. Esto fue a costa de una distinción de clases sociales muy marcada, en donde el pueblo era el menos beneficiado y los más beneficiados eran la gente rica, los burgueses, los extranjeros incluso, que vinieron a en nuestro país y donde, bueno, no, el pueblo mexicano trabajaba para ellos y pues eran explotados. Este, este personaje, digamos que el primer motivo o el primer antecedente para que la Revolución Mexicana se llevara a cabo es que en 1908 Porfirio Díaz le da una entrevista a un periodista que se llamaba James Creelman, en donde le dice que México ya está listo para una democracia, entonces que no va a buscar reelegirse para el próximo periodo. Y es aquí donde aparece un señor que se llamaba Francisco I. Madero, en donde se agarra de esta entrevista para decir, bueno, publica un folleto o un libro titulado La Asociación Presidencial de 1910. En este documento está descrito como el diagnóstico preciso que explicaba cómo era el gobierno de Porfirio Díaz en ese entonces. La filosofía de Madero era promover la libertad y la integridad del pueblo mexicano. Madero era hijo de una familia que era acomodada, no tenía necesidad de ponerse con esa lucha, ¿no? Sin embargo, bueno, lo hace porque se da cuenta de las injusticias. Logra ser candidato del partido antirreeleccionista. Siendo candidato, lo meten a la cárcel porque le imputan cargos como conato de revueltas y demás. No hacemos el cuento largo, Madero llega a ser presidente y fue presidente muy poquito tiempo, 15 meses, de 1911 a 1913. Durante el movimiento de Madero, él tenía, bueno, hubo muchas personas que se sumaron a su causa y hubo dos. Una de ellas sobresale más que la otra. El primero era Pascual Orozco, que era un general que él primero era comerciante. Entonces tenía reputación de ser un comerciante honorable, pero pues bueno, finalmente quería ser gobernador de Chihuahua, no lo logra, entonces se hace alianzas con otro señor que es Victoriano Huerta, el general Victoriano Huerta, que al final termina traicionando a Francisco I. Madero, se vuelve en su contra y pues bueno, este es otro tema, pero es uno de los personajes importantes que traiciona el movimiento de Madero. El otro personaje fundamental, y yo creo que hay muchas caras para la Revolución Mexicana, pero es una de las principales, es Emiliano Zapata. Este era un general que estaba de acuerdo con el movimiento maderista, porque recordemos que empezó como para tratar de liberar al pueblo de la opresión en la que estaban viviendo. Sin embargo, Emiliano Zapata también se vuelve en contra de Francisco y Madero porque Madero entró como en una disyuntiva, no estaba cumpliendo las promesas de su campaña y tampoco no estaba siendo firme en las decisiones que estaba tomando durante su gobierno. Esto a Emiliano Zapata no le gustó, entonces empezó a promulgar diversos documentos. Uno de ellos, de los más importantes, es el Plan de Ayala, en donde, pues bueno, él planteaba que tenían que devolver, por ejemplo, las tierras que habían sido usurpadas, tenían que ser devueltas a los campesinos siempre y cuando tuvieran su título de propiedad, ¿no? Entonces, él luchó mucho por lo agrario, por el pueblo, como que por el pueblo y para el pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estoy viendo nada más que eh,
él, dentro de este plan de Ayala, desconoce a Francisco I. Madero como presidente de la República y es donde se dan todas esas revueltas. Llega un punto en el que se le revelan a Madero, no nada más, el Madero se encontraba solo en el poder, no tenía apoyo de nadie, entonces, bueno, viene una parte que es denominada como la decena trágica, que es cuando asesinan a Madero junto con el Pino Suárez, que pues bueno, es también ahí todo un tema. No, de manera muy breve, no vamos a entrar más en detalles. Esta parte se le denomina la primera parte de la Revolución Mexicana que como modernista. A partir de aquí empieza la segunda parte que se le denomina como la segunda etapa constitucionalista. En esta etapa comienzan a aparecer personajes como, bueno, Venustiano Carranza es el personaje que aparece, pero en ese entonces el presidente de México era el general Victoriano Huerta, que se dice que fue el autor intelectual del asesinato de Madero. Entonces, Victoriano Huerta pues se cataloga como un traidor o tirano, porque tiene por ahí, él quiere llegar al poder, al final lo consigue, pero Venustiano Carranza, militar, ahora sí que de hueso colorado, no le gustan las injusticias que se cometen y lo cataloga el gobierno de Victoriano Huerta como gobierno usurpador. Entonces, bueno, Victoriano Huerta al final, en 1914, con la ayuda de don Venustiano Carranza, aliado con Francisco Villa y Álvaro Obregón, que son personajes que se suman a esta lucha, es como se ve ya con la batalla perdida, entonces pues bueno, renuncia y pues ya se va, ¿no? Venustiano Carranza, dentro de todo este movimiento, publica el Plan de Guadalupe, en donde, bueno, estipula que se desconoce el gobierno de Victoriano Huerta, se desconoce a todos los poderes legislativo y judicial de la Federación, y también dice que desconoce a todos los gobiernos estatales que aún respondan a esos gobiernos. Entonces es por ahí mucha información. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza se forma lo que es el Ejército Constitucionalista y vienen a la par estos personajes que habíamos mencionado antes, que es Emiliano Zapata y Pancho Villa, que son el caudillo del norte y el caudillo del sur. Ellos aprovechan toda esa rebelión para llegar a la Ciudad de México y es ahí donde se enfrentan, después de muchos años de luchas y demás. Al final el triunfo lo obtiene el Ejército Constitucionalista, pero pues bueno, hacen una llamada Convención de Aguascalientes, que es también se le llama como que la etapa del constitucionalismo, como se le domina la segunda etapa de la Revolución, y Carranza desconoce esta reunión y es donde, bueno, sale a Veracruz y es toda una serie de acontecimientos, porque dice, Venustiano Carranza estaba preocupado, porque dice que México necesitaba reformarse. Él se da cuenta que no hay un orden jurídico en nuestro país y entonces, ¿qué es lo que México necesita? Y es como después de muchos años, en 1917, imagínense, en 1910, que es cuando estalla el movimiento revolucionario como tal, cuando se levantan en armas, es que se promulga la Constitución de 1917, que es la que nos rige hasta el día de hoy. Es muchísima información, es muy extenso y tendremos que detenernos un poquito más a detalle para comprender todas las causas y las vertientes del movimiento revolucionario. Sin embargo, a manera de conclusión, podemos decir que Francisco I. Madero es un personaje que tuvo a lo mejor las mejores intenciones, pero no supo cómo encauzarlas. Se quedó solo, sin apoyo, era un hombre que confiaba demasiado en la gente, al final resulta que no le salió y tan no le sale que termina en el asesinato de Francisco I. Madero. El gobierno de Victoriano Huerta también, cuando Victoriano Huerta sale de nuestro país, hay un personaje, y me regreso un poquito de cuando fue, antes de que asesinaran a Francisco I. Madero, ya estaba en Estados Unidos y hubo un personaje importante desde allá que era el embajador de Estados Unidos,
Henry Lane Wilson. Él persuade a Victoriano Huerta pues para que haga estas revueltas en contra del gobierno de Madero y al final quede como presidente. Entonces, bueno, ya de ahí hay un presidente de Estados Unidos en ese momento que era Woodrow Wilson, y ya destituye del cargo a este señor Lane, pues porque no estaba de acuerdo con ese tipo de acciones para ocasionar las revueltas que finalmente desencadenaron muchas cosas del movimiento revolucionario. A manera de resumen, es todo esto. Fue algo muy rápido, muy chiquito, que espero que les haya servido para comprender un poquito más acerca de todo este movimiento de la Revolución Mexicana, el cual se conmemora el 20 de noviembre, pero que duró muchos, muchos años hasta desembocar en nuestra Constitución que actualmente rige a nuestro país.